Es completo porque están todos los síntomas que le nombré anteriormente. El paciente, los síntomas vagales que va a tener es náusea, vómito, sudoración, sensación de estómago vacío. A veces va a tener un aumento de la TA por todo el malestar que le genera al paciente. Y es asociado, porque algunas patologías puede ir asociado a síntomas del laberinto anterior, acusia, generalmente es perceptiva, acúfenos, sensación de plenitud oral, tinnitus. Por ejemplo, el Meniere. El síndrome de Meniere, el paciente va a estar con los vértigos, pero previamente puede tener un aura, es decir, él presentir que le va a pasar eso, porque días o momentos previos empieza con que se le apunan los oídos, con zumbidos, y durante las crisis baja la percepción, la audición. Y después los síndromes centrales son disarmónicos, son incompletos, son disociados. ¿Cuáles son las causas que puede tener un cuadro vertiginoso? Causas locales: laberintitis, tumores del octavo par, traumatismos, acá tenemos por ejemplo las fracturas de peñasco, vasculares, hidrovascular, congénito o hereditario, la fístula perilinfática, el vértigo posicional paroxístico benigno, que es la causa más frecuente de los vértigos periféricos, cuando se desprenden los otolitos y me altera la circulación de los conductos semicirculares, es decir, tiene una corriente. Cuando se desprenden los otolitos, esa corriente se ve alterada y es donde el paciente empieza con las crisis vertiginosas. Hay maniobras de reposicionamiento, que vamos a ver ahora en tratamiento, la maniobra de Holpay, la maniobra de Ippel, que el paciente le genera un cuadro vertiginoso porque se va moviendo la cabeza tratando de reacomodar los líquidos, pero después le genera un alivio al paciente y deja de tener los vértigos. Y después la neuronitis vestibular, en el cual es una de las causas de vértigo intenso, que requiere la internación del paciente, y es el que lleva más tiempo con las crisis vertiginosas. Después tenemos causas generales infecciosas, entre esas tenemos la burliana, la luética, la tífica, medicamentos, como les decía hoy, los aminoglucósidos, medicamentos que se utilicen para quimioterapia, que se utilizan para tratamiento del paludismo, y después los síndromes centrales, que hay que hacer el diagnóstico diferencial, traumatismo de cráneo, ACV, metabólicos, tumores, etc. Doctora, sí. ¿El tumor del octavo par no sería central porque es retrolaberíntico? Vos tenés dentro de las causas periféricas, tenés las endococleares, endolaberínticas y retrolaberínticas, que es de la primer neurona. Y ahí vendría a estar el schwannoma. El tema de que el schwannoma del octavo par, como es un tumor que crece muy lentamente, es muy raro que se manifieste con vértigo. Generalmente la forma de presentación que tiene el neurinoma del acústico es acusia perceptiva y acúfeno unilateral. Y el trastorno del equilibrio que da el neurinoma del acústico es ante movimientos delicados, como atarte los cordones, entrar en una habitación oscura donde no tenés la vista, también como elemento para el equilibrio. Son movimientos finos lo que te va a dar el déficit del equilibrio. Es muy raro que el neurinoma del acústico te dé un vértigo intenso, pero está descrito dentro de las patologías retrolaberínticas. En la clasificación sería central, ¿no? No, periférico retrolaberíntico. Periférico, está bien, gracias. De nada. Acuérdense que el neurinoma del acústico también se puede manifestar como una hipoacusia súbita en un mínimo porcentaje. Por eso, dentro del estudio de las súbitas,
se pide la resonancia magnética del ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno. ¿Estamos? Acuérdense de eso también. Dentro de las etiologías del vértigo periférico, tienen las enfermedades del oído medio, otitis media aguda, otitis crónica, que me van a llevar a la laberintitis, cerosas o supuradas, en el caso de las complicaciones. Cuando hablamos de otosclerosis, hablamos que es raro los vértigos, pero algunos pacientes los da. La clínica de la otosclerosis es hipoacusia y acúfeno, pero en algunos pacientes puede haber vértigo también. ¿Se acuerdan en la clase de patología del oído externo? Le había dicho que hay algunos pacientes, son muy raros y el porcentaje muy mínimo, que pueden debutar con vértigo. Lo que tienen, cuando se le extrae el tapón mejoran, es un tapón de cerumen. El herpes zóster, el síndrome de Ramsay-James, la neuronitis vestibular, que puede ser viral o bacteriana, traumatismos, el Meniere, que es el aumento de las presiones de los líquidos endolaberínticos, el vértigo posicional paroxístico benigno o cupulolitasis, la ototoxicidad y el neurinoma de la acústica. Son las causas que pueden generar cuadros vertiginosos. En el central están todas las patologías neurológicas, que cabe nombrar así a grandes rasgos, todas las patologías, por ejemplo, tumor de fosa posterior, en el romper le va a dar retropulsión, enfermedades vasculares, ACV, migraña vestibular, esclerosis múltiple, es decir, todas las patologías centrales. Tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Acuérdense que el vértigo central es disarmónico, tiene otras características que no son como el periférico. El vértigo periférico tiene un inicio brusco e intenso, duración breve, evoluciona en accesos, es decir, el paciente no está todo el tiempo con las crisis vertiginosas. Un paciente, por ejemplo, que tiene síndrome de Meniere, tiene crisis de cuadros vertiginosos. Y hay momentos en el cual el paciente está sin vértigo. Por eso para el Meniere hay un tratamiento para la crisis y un tratamiento de mantenimiento para el resto del tiempo. Sintomatología vegetativa, nistagmus. Las características del nistagmus es horizonte rotatorio, se agota con la fijación de la mirada, espontáneo. ¿Sí? Hay ciertas características, vamos a nombrar ahora, que es típico del vértigo periférico. No hay pérdida de conocimiento, sintomatología coclear asociada, las hipoacusias perceptivas y acúfeno, y en 3-4 semanas el paciente se compensa. Es muy importante no dejar medicado al paciente. Si ustedes lo dejan con antivertiginosos por mucho tiempo y no le van sacando en dosis decreciente, la compensación del paciente demora mucho y no rehabilita al paciente. Entonces se lo medica en sus crisis, pero después se trata de ir espaciando la medicación hasta retirar para que esté presente la compensación. El vértigo central es solapado, progresivo, la inestabilidad es permanente y tolerable, no tiene sintomatología vagal ni coclear, tiene otras sintomatologías neurológicas asociadas, y puede haber nistagmus vertical, que a veces está presente también en el periférico, pero es muy raro. El nistagmus típico del vértigo periférico es horizonte rotatorio, bate en el plano horizontal. El diagnóstico, siempre preguntar forma de comienzo, intensidad, duración, asociación con otros síntomas neurovegetativos o auditivos. ¿Qué estuvo haciendo el paciente? Por ejemplo, si es una fístula perilinfática, la valsalva va a desencadenar el vértigo. Y descartar síntomas centrales. Evaluar antecedentes hereditarios.
familiares y personales. Siempre investiguen hábitos tóxicos, pedir perfil tiroideo, a veces está relacionado también con el hipotiroidismo. El estrés y las emociones están muy relacionados con el síndrome de Meniere. El pasado otológico del paciente, si es un paciente que tiene un colesteatoma y tiene un vértigo, se debe descartar complicaciones, si no me erosionó el conducto semicircular, no me está haciendo una fístula perilinfática o me está haciendo una laberintitis como complicación. Los traumatismos. Después descartar o hacer el diagnóstico diferencial con una patología que es muy común, que es el vértigo cervical, que no tiene relación con el periférico, pero patologías cervicales pueden tener vértigo o mareo ante cambios posturales, pero no es completo, no es asociado, es decir, no va a tener la clínica de un cuadro vestibular periférico. Va a ser un paciente, puede ser añoso o no, tener hernias discales, o ser un niño que todo el día está con la tablet o el celular o la compu en una postura que no es la adecuada, y por alteración en los receptores a nivel de cuello, me desencadena cuadros vertiginosos ante giros de la cabeza, mirar hacia arriba o cambios de postura, entre acostarse, sentarse, es muy habitual de ver. Es muy importante que se descarte trastornos visuales y patología central. El examen otorrinolaringológico, la otomicroscopía es importante. Y el examen con los diapasones para ver cómo está la audición del paciente. Después el equilibrio postural, evaluamos con el Romberg. ¿Qué deben saber cuando hacen el Romberg al paciente? En el cuadro vestibular periférico tenemos latencia. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes le hacen la prueba de Romberg al paciente, le hacen cerrar los ojos y no cae inmediatamente hacia el lado hipovalente. Hay una latencia, tienen que esperar unos minutos hasta que el paciente empieza con la lateropulsión. Es negativo cuando el paciente se mantiene en su lugar, es positivo cuando cae posterior, tumores cerebelosos u de otros tipos. La prueba de Unterberger vendría a ser lo que es lo de Babinski, pero no tenemos mucho lugar en nuestros consultorios, son pequeños, entonces le hacemos caminar en el lugar al paciente. ¿Cuándo es positivo? Cuando el paciente hace una laterodesviación mayor a 60 grados hacia el lado hipovalente. Si a medida que el paciente va caminando, va girando hacia el lado del laberinto hipovalente. Y después también, cuando aumenta la base de sustentación o tiene una ataxia, bueno, hay que descartar que no tenga algún otro tipo de trastorno central. Esta también es bastante objetiva cuando le hacen sentar en la camilla al paciente con los ojos cerrados y le hacen tirar los brazos hacia adelante y después de una latencia empieza a desviar los brazos hacia el lado hipovalente. Eso también se suele observar. Después evaluar la función cerebelosa para descartar también eso con la prueba de índice nariz, la diadococinesia y otros exámenes que solemos realizar, superficial, profundo, siempre todo más central. El nistagmus. El nistagmus es espontáneo y ustedes van a ver eso cuando le hacen lavado de los oídos al paciente. Cuando ustedes aspiran los oídos, le irrigan los oídos para sacar un tapón de cera, y más si el agua es fría, el paciente va a empezar con nistagmus y se va a marear. Entonces le tienen que pedir al paciente que fije la mirada, porque la mayoría de los nistagmus de origen periférico se agotan con la fijación de la mirada. No es como el nistagmus central que no se agota, ¿estamos? Y después, bueno, que baten en el
plano horizontal u horizonte rotatorio, es decir, hacia los costados, y son congruentes y simétricos, es decir, van a batir los dos en el mismo plano y los dos en el mismo sentido, si no es que va a batir uno para acá, el otro para allá. Y es espontáneo y se agota con la fijación de la mirada. Eso tiene que quedarle claro. Esa es la característica del nistagmus de los cuadros periféricos. Después hay maniobras que nosotros hacemos para desencadenar el cuadro vertiginoso o los nistagmus, o como les dije hoy, como maniobras de reposicionamiento. La maniobra de Dixie-Hallpike y la maniobra de Ippel. La maniobra de Dixie-Hallpike es cuando le hacen sentar al paciente, le hacen girar la cabeza a 45 grados y lo acuestan y lo sientan inmediatamente. Va a desencadenar los nistagmus y van a poder evaluar. La de Ippel, les sugiero que busquen en YouTube, se ven muy bien esas maniobras, le hacen acostar al paciente, pero en la mitad de la camilla, con los pies arriba, cosa de que lo acuesten rápido, y la cabeza del paciente queda un poco sobresalida de la camilla y cae un poquito. Ahí tienen que esperar, hacer girar la cabeza del paciente y contar 50 segundos, con la cabeza un poco caída y bastante lateralizada mirando hacia abajo. Y ahí empiezan los ojos a batir, empieza el paciente a marearse, después levantan la cabeza y giran hacia el otro lado, de vuelta esperan, siempre con la cabeza un poco caída con respecto al resto del cuerpo. Y después lo ponen en posición de decúbito lateral y después lo sientan en forma inmediata. Esa es la maniobra de Ippel, que anda muy bien para el reposicionamiento de los otolitos en el vértigo posicional paroxístico. El más común que se produzca es en el conducto semicircular posterior. Después pedimos complementarios, cuando sospechamos distintas patologías, audiometría, electronistagmografía, PET, que es el potencial evocado de tronco cerebral, resonancia, laboratorio, cuando queremos descartar hipotiroidismo o trastornos metabólicos, patologías autoinmunes, etc. Y el test de glicerol, que ya no se hace más, que era uno de los test que se utilizaba para el diagnóstico del síndrome de Meniere. ¿Qué se debe hacer en un primer momento cuando le cae el paciente a ustedes con el vértigo? Siempre tratar de controlar el estado general del paciente, la ansiedad, porque tanto el vértigo como las epistaxis van a ver ustedes que le genera un trastorno de ansiedad al paciente y a los familiares. Entonces hay que tratar de calmar la ansiedad del paciente. El paciente no puede estar sentado, necesita estar en decúbito. Siempre colocarlo de costado para que no vomite y se broncoaspire, porque tienen muchas náuseas y vómitos. Y tratar de que el paciente fije la mirada. Si no tiene buena tolerancia, el paciente vomita, tiene muchas náuseas, colocar una vía. Y en la vía colocarle los sedantes vestibulares, benzodiazepinas o algún antihistamínico, como por ejemplo la difenidramina, asociado a metoclopramida. Si el paciente tolera la vía oral, bueno, se le da metoclopramida sublingual y se le puede dar diazepam o se le puede dar dimenidrato, dependiendo de la intensidad del vértigo. O lo que anda muy bien es la flunaricina y la sinaricina, que se da generalmente 1 o 2 tomas diarias, se le va bajando la dosis hasta retirarlo a los 15 días, y no produce tanta somnolencia como la difenidramina. La difenidramina, que es el Benadryl, la marca que más conocemos, en suspensión solemos dar a los niños que tienen cinetosis, es decir, que se desencadena el vértigo ante los movimientos cuando viajan. Entonces se les suele dar preventivo a algún antihistamínico o para que no tenga la cinetosis durante el viaje. Dentro de
las benzodiazepinas disminuyen la ansiedad y también actúan muy bien a nivel del vestíbulo, sedándolo. Se puede utilizar diazepam, 5 miligramos. Y la betahistina es la de elección en el caso del síndrome de Meniere. Anda muy bien la betahistina. La betahistina se puede dar hasta 32 miligramos por día. Es la dosis máxima que se puede dar. Se da cada 12, cada 8 o una dosis de liberación lenta de 24 miligramos día. En el caso de las crisis del Meniere, se actúa como las otras crisis con la metoclopramida, diazepam. Si no responde, ya se dan medicación más fuerte. Para disminuir las presiones de los líquidos endolaberínticos. Y hay cosas que deben suprimir los pacientes con Meniere, como el café o algunos estimulantes, para no producir la excitabilidad. Dentro de lo que es la neuronitis vestibular, que es la más fuerte de todos los cuadros vertiginosos, a veces si no responde al diazepam, que la mayoría de las veces anda bien, podemos usar el opidol u otras medicaciones más fuertes. Nunca he necesitado usar esto con el diazepam y la metoclopramida, se manejó bien. Pero requiere internación, ¿sí? Porque son cuadros que duran muchos días, muy intensos, el paciente no puede levantarse de la cama, da un cuadro vertiginoso bastante importante. Como les dije en la clase anterior, es decir, cuando tenemos Meniere, no me responde y los pacientes me hacen las crisis y me incapacita la capacidad del paciente poder seguir con sus actividades diarias y su vida cotidiana, se debe evaluar otras alternativas en el tratamiento, como las inyecciones intratimpánicas de dexametasona o inyecciones intratimpánicas de gentamicina, y si ya no responde, ya la cirugía del saco endolinfático. Pero eso ya son en pacientes que es muy difícil de tratar. La betahistina, hasta el momento, es la medicación de elección en el síndrome de Meniere. Y el tratamiento psicoterápico, son pacientes que tienen personalidades ansiosas, obsesivas, y que eso no juega a favor de la patología porque están pendientes del cuadro vertiginoso. Lo que van a ver en los pacientes con vértigo, que después tienen mucho miedo a salir solos o que le agarre el vértigo, o sea, le afecta mucho la calidad de vida. ¿Estamos? Y genera un trastorno psicológico también. Doctora, Sí. ¿la medicación se deja hasta que se trate la causa o a cargo del paciente para que tome cuando tenga una crisis de vértigo? No, la medicación, si es un cuadro vertiginoso aislado que ha tenido, es decir, no tiene un antecedente de Meniere o de vértigo crónico, vos le indicás la medicación, ponele sinaricina o flunaricina, estugerón o funcional, un comprimido cada 12 horas, le dejás por 7 días y después le vas bajando uno al día. Trata de que para los 15 días el paciente no esté más medicado, porque vos ya tenés que evaluar ahí que el paciente tiene que empezar a desencadenar él su compensación propia. Si vos lo mantenés sedado a su vestíbulo, la compensación va a demorar muchísimo. Vos le dejás reglada la medicación y bien indicado, y le dictás las pautas de alarma si no funciona, si no anda bien, etc. Si es un vértigo posicional paroxístico, vos ya en el momento de la consulta le haces las maniobras de reposicionamiento y le dejás con un antivertiginoso para su domicilio, para que tenga arreglado y no tenga los cuadros de vértigo. Siempre tratando de retirar lo antes posible. Si es un paciente con Meniere, ya viene medicado, ya está, ya con su betahistina, y bueno, durante las crisis le reacomodás la medicación, le aumentas dosis, le vas corrigiendo, o le das
los medicamentos que requieren los ataques agudos de vértigo, ¿no? Sobre todo calmar las náuseas, vómito y el cuadro vertiginoso en sí. No sé si contesté. Sí, gracias. De nada. Bueno, empezaríamos mañana con rinosinusal. Estamos. Si hay alguna pregunta que les haya quedado, me las hacen mañana. Anotan y la van viendo.